Pedro vivía una vida perfecta, pero era la perfección de otro. Como el mejor cirujano, salvaba corazones mientras el suyo permanecía encerrado y sin vida. Su madre le había dado un camino, una prometida y un futuro de éxito sin alma. No sabía que el verdadero latido de su vida llegaría con el corazón enfermo de un extraño. Y ese latido amenazaba con derrumbar todo su mundo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El sonido rítmico del monitor de signos vitales era la única música en el universo de Pedro Castillo. Dentro del quirófano, un espacio estéril de acero y luz blanca, él era un rey, un maestro absoluto sobre la vida y la muerte. Sus manos, enfundadas en guantes de látex, se movían con una precisión hipnótica, una danza de bisturís y suturas que reparaban el órgano más vital del cuerpo humano. Hoy, realizaba un bypass coronario cuádruple, un procedimiento complejo que para él era tan natural como respirar. Sus colegas lo observaban con una mezcla de admiración y envidia. El doctor Castillo era una leyenda a sus 34 años, el jefe de cirugía cardiotorácica del hospital más prestigioso del estado. Su reputación lo precedía, era brillante, metódico y emocionalmente impenetrable. Esa última cualidad, le había dicho su madre 1000 veces, era su mayor fortaleza. Las emociones, según Isabel Castillo, eran un lujo que un hombre de su calibre no podía permitirse. Eran desordenadas, impredecibles y un signo de debilidad. Y Pedro le había creído. Su vida entera era un testimonio de esa creencia, una estructura perfecta diseñada y construida por la inquebrantable voluntad de su madre. Fue ella quien decidió que estudiaría medicina, a pesar de la pasión secreta de Pedro por la arquitectura. Fue ella quien lo empujó a especializarse en cardiología, la realeza de las especialidades médicas. Y fue ella, por supuesto, quien le eligió a su prometida, Victoria de la Torre, hija de una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad, una mujer tan hermosa y pulcra como un jarrón de porcelana, y a veces, igual de fría. Al terminar la cirugía, un éxito rotundo como siempre, Pedro se despojó de la bata quirúrgica y la mascarilla, revelando un rostro cincelado, de facciones serias y ojos oscuros que rara vez revelaban lo que pensaba. Salió a la zona de descanso y su teléfono vibró casi al instante. Era ella. ¿Terminaste, hijo? La voz de Isabel era aterciopelada pero firme, la clase de voz que no formulaba preguntas, sino que esperaba confirmaciones. Sí, madre. Todo salió bien. El paciente está estable, respondió Pedro, aflojándose el nudo de la corbata imaginaria que siempre sentía alrededor del cuello. Maravilloso. No esperaba menos de ti, dijo ella. Recuerda que esta noche es la cena benéfica del museo. Victoria pasará por ti a las 8. Asegúrate de usar el traje azul que te envié, combina perfectamente con su vestido esmeralda. Pedro miró por la ventana el cielo anaranjado del atardecer. Ni siquiera recordaba la cena. Sus días estaban tan programados que a menudo se sentía como un pasajero en su propia vida. Estaré listo, madre, dijo con un suspiro apenas audible. Por supuesto que lo estarás. Eres un castillo. La excelencia no es una opción, es una obligación. Y con eso, colgó. Pedro guardó el teléfono y se frotó la cara. A veces, la presión de ser un castillo le pesaba más que las 12 horas de cirugía. Se dirigía a su oficina cuando una de las enfermeras de urgencias, María, lo interceptó con el rostro pálido de preocupación. Doctor Castillo, perdón por molestarlo, sé que acaba de salir de una cirugía larga, pero tenemos un ingreso de urgencia. Es un hombre de 65 años, infarto agudo de miocardio. Su estado es crítico. El doctor Ramírez está con él, pero pidió su opinión. Es complicado. Pedro, sin dudarlo, enderezó la espalda. El cansancio se evaporó, reemplazado por la adrenalina del deber. Llévame con él. La sala de urgencias era un caos controlado, pero alrededor de la camilla del nuevo paciente reinaba una tensión palpable. Pedro examinó los monitores y el electrocardiograma. Su expresión se endureció. La situación era peor de lo que María había descrito. Preparen el quirófano de emergencia. Ahora. Necesita una intervención inmediata o no pasará de esta noche. Mientras daba órdenes, una joven irrumpió en la sala, esquivando al personal de seguridad. Tenía los ojos desorbitados por el pánico, el cabello castaño desordenado y las mejillas enrojecidas por las lágrimas. Mi papá. ¿Dónde está mi papá?
Se llama Roberto Aguilar, gritó, con la voz rota. Una enfermera intentó detenerla, pero la joven la ignoró y su mirada se encontró con la de Pedro. ¿Usted es el médico? Por favor, sálvelo. Es todo lo que tengo, suplicó, y en sus grandes ojos color miel, Pedro vio un abismo de desesperación que, por alguna razón, lo sacudió por dentro. Era Fernanda. Y él no sabía en ese momento que ella no solo le estaba pidiendo que salvara a su padre, sino que, sin saberlo, también le estaba ofreciendo una oportunidad para salvarse a sí mismo. Pedro, acostumbrado a mantener una distancia profesional, sintió una punzada de algo extraño, algo que no era compasión clínica. Era empatía, pura y abrumadora. La miró por un segundo más de lo estrictamente necesario. Haremos todo lo posible, dijo, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó menos como la de un cirujano eminente y más como la de un hombre. Confíe en mí. El tiempo pareció detenerse mientras Pedro operaba el corazón de Roberto Aguilar. Cada sutura, cada movimiento, estaba impregnado de una nueva sensación de urgencia. No estaba solo salvando a un paciente, estaba salvando al padre de la mujer con los ojos color miel. Horas después, cubierto de sudor y agotamiento, salió del quirófano. La operación había sido un éxito. En la sala de espera, encontró a Fernanda acurrucada en una silla, luciendo frágil y pequeña en la inmensidad del hospital silencioso. Se había quedado dormida, pero al sentir su presencia, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos buscaron los suyos, llenos de una pregunta aterradora. Su padre está estable. La cirugía fue un éxito, dijo Pedro suavemente. El alivio que inundó el rostro de Fernanda fue tan intenso que pareció iluminar la habitación. Se levantó de un salto y, sin pensarlo, se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras sollozaba en su pecho. Gracias, gracias, Dios mío, gracias, repetía una y otra vez. Pedro se quedó rígido por un instante, sorprendido por el contacto físico tan espontáneo y cálido. Victoria nunca lo abrazaba así. Sus abrazos eran medidos, cuidadosos de no arrugar la ropa. Este abrazo, en cambio, era real, desesperado y lleno de una gratitud abrumadora. Lentamente, vacilante, levantó sus manos y le devolvió el abrazo, rodeándola con sus brazos y sintiendo una extraña sensación de hogar. Cuando finalmente se apartó, sus mejillas estaban sonrosadas. De verdad, doctor. No tengo palabras para agradecerle. Solo hice mi trabajo, respondió él, pero las palabras sonaban vacías. Sentía que había hecho mucho más. Y por favor, llámame Pedro. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Fernanda. Fernanda, dijo ella, extendiendo la mano. Él la estrechó y la corriente eléctrica que sintió fue innegable. Había tocado miles de cuerpos, pero nunca había sentido algo así con un simple apretón de manos. Está muy pálida. No ha comido nada, ¿verdad? Venga, le invito un café. La cafetería todavía debe estar abierta. Fernanda dudó. No quiero ser una molestia. No lo es, insistió Pedro con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Sentado frente a ella en una pequeña mesa de la cafetería casi desierta, Pedro se encontró haciendo algo que rara vez hacía, hablar. Le preguntó por su padre, por su trabajo como diseñadora floral en una pequeña tienda que ella misma administraba. Se enteró de que su madre había fallecido hacía años y que Roberto era su único pilar. Fernanda, a su vez, le preguntó sobre su vida. Pedro le dio la versión oficial, la que su madre había aprobado, el mejor cirujano, la vida dedicada a la medicina. Pero la forma en que ella lo miraba, con un interés genuino y sin rastro de la adulación a la que estaba acostumbrado, lo hizo querer contarle más. Contarle del niño que soñaba con diseñar edificios y no con reparar corazones. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó ella en voz baja. ¿De qué? De haber elegido una profesión tan demandante. Sacrificas tanto, tu tiempo, tu vida personal. La pregunta lo golpeó. Nadie se la había hecho nunca. El sacrificio vale la pena cuando salvas una vida, respondió, repitiendo el mantra que se había autoimpuesto durante años. Sí, claro que sí, dijo Fernanda, pero, ¿quién salva la tuya, Pedro? Se miraron a los ojos y el silencio que siguió estuvo lleno de un significado profundo. El teléfono de Pedro vibró sobre la mesa, rompiendo el hechizo. Era un mensaje de Victoria. ¿Dónde estás? Llevo media hora esperándote en el auto. Pedro sintió una oleada de irritación. Miró la hora. Eran las 9:30. Se había olvidado por completo de la cena, de Victoria, de todo. Tengo que irme, dijo,
levantándose bruscamente. Lo siento. La calidez se esfumó del rostro de Fernanda, reemplazada por una comprensión algo triste. Claro, el famoso doctor debe tener compromisos importantes. Gracias por el café, y por la vida de mi padre, Pedro. La forma en que dijo su nombre envió otro escalofrío por su espina dorsal. Salió de la cafetería sintiéndose como un traidor, aunque no sabía exactamente a quién estaba traicionando. Cuando llegó al estacionamiento, Victoria lo esperaba en su lujoso auto, tamborileando sus uñas perfectamente cuidadas sobre el volante de cuero. «Llegas tarde», dijo, sin mirarlo. Su voz era cortante. «Hubo una emergencia», se excusó Pedro, subiendo al coche. El interior olía a un perfume caro y sofocante. «Siempre hay una emergencia, Pedro», replicó ella, arrancando el motor con un rugido. «A veces me pregunto si te casarás conmigo o con este hospital». La cena fue un suplicio. Rodeado de la élite de la ciudad, escuchando conversaciones vacías sobre el mercado de valores y las vacaciones en Europa, la mente de Pedro no dejaba de volver a la cafetería del hospital, a los ojos color miel y a una pregunta: ¿quién salva la tuya? Se sentía como un fraude, sonriendo y asintiendo mientras su prometida y su futura suegra hablaban de los extravagantes planes de la boda como si fuera una transacción comercial. Al día siguiente, en el hospital, Pedro modificó su ruta habitual para pasar por la unidad de cuidados intensivos. Vio a Fernanda a través del cristal de la habitación de su padre, sentada a su lado, leyéndole un libro en voz baja, a pesar de que Roberto todavía estaba sedado. El amor en ese gesto era tan palpable que le dolió. Durante los siguientes días, sus encuentros se convirtieron en una rutina clandestina. Pedro encontraba excusas para revisar personalmente a Roberto más veces de las necesarias. Hablaba con Fernanda en los pasillos, compartían otro café rápido en la cafetería. Cada conversación era como un soplo de aire fresco en su vida sofocante. Descubrió que ella era divertida, ingeniosa y poseía una fuerza interior que él admiraba profundamente. Un día, la encontró en el jardín del hospital, dibujando en un cuaderno. «Pensé que eras florista, no artista», dijo él, sentándose a su lado. Fernanda le mostró el dibujo. Era un boceto increíblemente detallado del viejo roble que dominaba el jardín. «Las flores son mi trabajo. Esto es lo que soy», confesó. «¿Y tú? ¿Qué eres cuando no eres el doctor Castillo?» «Solo soy Pedro», dijo él, y se dio cuenta de lo vacía que sonaba esa respuesta. El viernes, Roberto fue trasladado a una habitación normal. Su recuperación era asombrosa, un testimonio de la habilidad de Pedro. Para celebrarlo, Fernanda trajo un pequeño pastel a la sala de enfermeras para agradecerles a todos. Insistió en que Pedro tomara el primer trozo. Mientras comían, sus dedos se rozaron accidentalmente cuando ella le pasó una servilleta. «Cuidado, doctor», bromeó ella con una chispa en los ojos, «un contacto así podría elevar mi ritmo cardíaco y necesitarías atenderme». Pedro sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero respondió al juego, bajando la voz a un susurro juguetón. «No te preocupes. Soy un experto en corazones. Sabría exactamente cómo manejar el tuyo». La intensidad en su mirada hizo que Fernanda contuviera la respiración. El aire entre ellos se cargó de electricidad, y por un momento, el bullicioso pasillo del hospital desapareció. Todo parecía perfecto, hasta que una voz gélida cortó el ambiente como un bisturí. «Pedro, ¿qué significa esto?» Isabel Castillo estaba de pie en la entrada del pasillo, flanqueada por Victoria. Ambas mujeres miraban la escena con una desaprobación helada. La madre de Pedro examinó a Fernanda de arriba abajo, su mirada deteniéndose en su ropa sencilla y en el trozo de pastel en su mano con evidente desdén. «¿Interrumpimos alguna celebración, pueblerina?» Victoria forzó una sonrisa tensa. «Queríamos darte una sorpresa y llevarte a almorzar, cariño. Pero parece que ya estás entretenido». Pedro sintió que un balde de agua helada le caía encima. Se puso de pie, la culpa y el pánico luchando en su interior. Fernanda, por su parte, aunque visiblemente intimidada, mantuvo la compostura. Limpió sus manos con la servilleta y miró a Isabel a los ojos. «Estábamos agradeciendo al doctor Castillo por salvar la vida de mi padre», dijo con una dignidad silenciosa. Isabel soltó una risa corta y despectiva. «Ah, eres la hija de un paciente. Entiendo». Pedro siempre ha sido demasiado condescendiente con el personal y los usuarios del hospital. Es una de sus pocas debilidades. Luego se dirigió a su hijo, su voz volviendo a ser de acero. «Pedro, vamos.
Tienes asuntos mucho más importantes que atender que socializar con extraños agradecidos. Pedro se quedó paralizado, atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba la mujer que representaba la vida, la calidez y un sentimiento que no se atrevía a nombrar. Por el otro, estaba su madre, la arquitecta de su existencia, la voz a la que nunca había aprendido a desobedecer. Miró a Fernanda, y en sus ojos vio una súplica silenciosa. Defiéndeme. Defiéndenos. Defiéndete a ti mismo. Pero las cadenas de toda una vida de obediencia eran demasiado fuertes. Bajó la mirada. Sí, madre, dijo en voz baja. Se volvió hacia Fernanda, incapaz de mirarla a los ojos. Tengo que irme. Mientras se alejaba por el pasillo, con su madre a un lado y su prometida al otro, sintió la mirada de Fernanda clavada en su espalda. No era una mirada de ira, sino de algo mucho peor, de decepción. Y en ese momento, el aclamado cirujano que podía reparar los corazones de los demás, sintió como el suyo propio se partía irremediablemente en dos. El almuerzo en el restaurante más caro de la ciudad fue el más largo y amargo de la vida de Pedro. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana sonaba como martillazos en su cabeza. Sentado frente a Victoria, quien parloteaba sobre la última subasta de arte, y al lado de su madre, cuyo silencio era más opresivo que cualquier grito, Pedro sentía que la comida se convertía en cenizas en su boca. No podía quitarse de la mente la imagen de los ojos de Fernanda, empañados por la decepción. Había fallado. De una manera miserable y cobarde, le había fallado a la única persona que en semanas le había hecho sentir algo real. La ternera está exquisita, ¿no crees, Pedro?, comentó Victoria, dándole un sorbo a su vino blanco. Pedro solo asintió, su mirada perdida en la nada. Isabel, notando su distracción, colocó su mano sobre la de él. Su tacto era frío, posesivo. Pedro está cansado. Ha tenido una mañana complicada, dijo, dirigiendo una mirada significativa a Victoria. Tuvimos que recordarle cuáles son sus prioridades. La palabra prioridades fue como una bofetada. Su prioridad. ¿Era esa vida? Este almuerzo insípido, esta conversación superficial, esta mujer que lo miraba como si fuera un accesorio más de su colección. La chica esa, la del pastel, continuó Isabel en un susurro venenoso, asegurándose de que Victoria no escuchara, es la hija del paciente que operaste de urgencia. Pedro apretó la mandíbula. Sí, madre. Ten cuidado, hijo, le advirtió ella, sus ojos como esquirlas de hielo. Esa clase de mujeres son peligrosas. Ven a un hombre como tú y solo piensan en cómo aprovecharse. Son oportunistas que usan la gratitud como un arma para escalar socialmente. Es bueno que Victoria y yo llegáramos a tiempo para poner las cosas en su sitio. La rabia, una emoción que Pedro rara vez se permitía sentir, comenzó a hervir en su interior. Una rabia sorda y potente contra su madre, contra su propia debilidad. ¿Oportunista? Fernanda, quien había pasado noches en vela en una silla incómoda, cuyo único crimen era mostrar una gratitud sincera y una calidez que él anhelaba desesperadamente. Se levantó de la mesa tan abruptamente que su silla casi cae hacia atrás. Victoria lo miró, sobresaltada. Isabel enarcó una ceja. Perdónenme. Acabo de recordar que tengo que revisar los resultados de un postoperatorio urgente, mintió, su voz tensa. Pero, Pedro, apenas has probado la comida, protestó Victoria. El deber llama, dijo él, y antes de que su madre pudiera detenerlo, se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando atrás a las dos mujeres atónitas. No fue a su oficina. Corrió por los pasillos del hospital como si el diablo lo persiguiera, su corazón latiendo con una fuerza que ningún monitor podría medir. Necesitaba encontrarla. Necesitaba arreglarlo. La buscó en la habitación de su padre, pero no estaba. La buscó en la cafetería, en el jardín. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Y si se había ido? ¿Y si la había perdido para siempre por su cobardía? Finalmente, la encontró en una pequeña capilla que había en el hospital, un lugar al que él nunca había entrado. Estaba sentada en el último banco, de espaldas a la puerta, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. El sonido de su dolor fue como un puñal en el corazón de Pedro. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y se sentó a su lado. Ella se sobresaltó al sentirlo cerca y rápidamente se secó las lágrimas, intentando recomponerse. Doctor Castillo. ¿Necesita algo?, preguntó, su voz formal y distante, tratando de crear un muro entre ellos. Fernanda, yo. Empezó él, pero las palabras no salían. ¿Cómo se pedía perdón por algo tan vergonzoso?
¿Usted qué? Inquirió ella, sin mirarlo. Lo que pasó antes, en el pasillo. No pasó nada, lo cortó ella fríamente. Su madre y su prometida vinieron a buscarlo. Usted se fue con ellas. Fin de la historia. No. Esa no es la historia, insistió él, girándose para poder verla mejor. Fernanda, mírame, por favor. Ella dudó un segundo, pero finalmente giró la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y la vulnerabilidad en ellos lo destrozó. Lo siento, susurró él, y la palabra se sintió tan inadecuada. Siento mucho mi comportamiento. Fui un cobarde. Lo que mi madre dijo, la forma en que te trató, fue imperdonable, y yo no hice nada. Fernanda lo miró fijamente, escudriñando su rostro. No, no hiciste nada, confirmó ella, y la verdad en sus palabras lo hirió más que cualquier acusación. Te quedaste ahí parado mientras esa mujer me humillaba. ¿Sabes lo que es peor, Pedro? Que por un momento, creí que eras diferente. Creí que el hombre que me invitó a un café, el que me habló de sus sueños perdidos, era real. Pero supongo que solo era una ilusión. El verdadero Pedro Castillo es el que obedece a su mamá sin rechistar. Cada palabra era un golpe. No es así, dijo él desesperadamente. Es complicado. Mi madre, ella siempre ha controlado mi vida. No sé cómo ser de otra manera. Entonces aprende, replicó Fernanda, su voz ganando fuerza. Aprende a ser un hombre, Pedro. No la marioneta de tu madre. Porque ninguna mujer que se respete a sí misma querrá estar con alguien que no tiene el valor de defenderla. Él extendió la mano y le rozó el brazo. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió el cuerpo de ambos. No quiero que pienses eso de mí, dijo él en un susurro apasionado. Desde el primer día que te vi en urgencias, no he podido dejar de pensar en ti, en tu fuerza, en tu sonrisa, en cómo se sentiría tenerte en mis brazos sin que nadie nos interrumpiera. Fernanda retiró el brazo como si se hubiera quemado, aunque su corazón latía desbocado. Las palabras de él eran seductoras, peligrosas. No digas esas cosas. Estás comprometido. Y yo, no soy el tipo de mujer que juega esos juegos. Esto no es un juego para mí, afirmó él, acercándose un poco más. El aroma floral de su cabello lo embriagaba. Victoria es el plan de mi madre. Tú te sientes como mi destino. Sé que suena locura, solo nos conocemos desde hace unos días, pero nunca había sentido algo así. Cuando te abrazo, siento que estoy donde debo estar. Cuando te alejas, me siento vacío. Dime que tú también sientes algo. Siento que estoy hablando con un hombre que en 10 minutos saldrá corriendo si su madre lo llama, dijo ella, aunque su voz temblaba. Siento que mi padre está recuperándose gracias a ti y te estaré eternamente agradecida por eso. Pero no puedo meterme en este lío, Pedro. Tengo suficiente con mi vida. Se levantó para irse, pero él la agarró suavemente de la muñeca. Dame una oportunidad, rogó. Solo una. Para demostrarte que te equivocas. Para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. No es a mí a quien tienes que demostrárselo. Es a ti mismo, dijo ella, soltándose con delicadeza. Ahora, si me disculpas, tengo que volver con mi padre. Y se fue, dejándolo solo en el silencio de la capilla, con el corazón roto y una nueva y extraña determinación creciendo en su pecho. Durante los días siguientes, Pedro intentó por todos los medios acercarse a Fernanda. Le enviaba café a la habitación de su padre, dejaba revistas y libros que pensaba que podrían gustarle. Cada vez que se cruzaban en el pasillo, él le sonreía, intentando transmitir con la mirada todo lo que no se atrevía a decir. Fernanda era educada pero distante. Aceptaba los gestos con un simple gracias, pero no le daba ninguna apertura. Su padre, Roberto, ya estaba mucho mejor. Se sentaba en la cama y conversaba animadamente. Era un hombre sencillo y sabio que adoraba a su hija. Un día, Pedro entró a revisarlo y lo encontró riendo a carcajadas por algo que Fernanda le contaba. La visión de su risa libre y genuina le provocó una punzada de anhelo. «Ah, doctor Castillo», dijo Roberto al verlo. «El salvador de este viejo corazón. Acérquese. Mi hija me contaba sus aventuras en el mercado de flores». «Papá, por favor, no aburras al doctor con mis historias», dijo Fernanda, sonrojada. «Para nada», se apresuró a decir Pedro. «Me encantaría escucharlas». Mientras hablaba, otro médico entró en la habitación. Era más joven que Pedro, con una sonrisa fácil y una actitud relajada.
Don Roberto. ¿Cómo se siente hoy el paciente más fuerte de la planta 7? Dijo el joven médico, dándole una palmada amistosa en el hombro al anciano. Doctor Javier. Mucho mejor gracias a usted y sus consejos, respondió Roberto alegremente. Javier es el fisioterapeuta, le explicó Fernanda a Pedro, y éste sintió una punzada irracional de fastidio. Nos está ayudando con la recuperación. Un placer, dijo Javier, extendiendo la mano hacia Pedro. He oído maravillas de su trabajo, doctor Castillo. Es un honor. Pedro estrechó su mano, forzando una sonrisa. Igualmente. Javier se volvió hacia Fernanda y su sonrisa se hizo más cálida, más personal. ¿Estás lista para nuestra lección de hoy, Fernanda? Te prometí enseñarte cómo ayudar a tu padre con los ejercicios de respiración. Claro, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Pedro observó la interacción, y un veneno amargo y desconocido se extendió por sus venas. Celos. Nunca en su vida había sentido celos, porque nunca había deseado algo que no pudiera tener. Pero ver la forma en que Javier miraba a Fernanda, la facilidad con la que ella le sonreía, lo hizo sentir como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier le estaba enseñando a Fernanda los ejercicios, sus manos a veces rozando las de ella de forma accidental. Y ella reía, una risa que Pedro no había oído dirigida a él desde el incidente con su madre. Él se quedó allí de pie, sintiéndose como un intruso, un extraño. Era el cirujano estrella que le había salvado la vida a Roberto, pero en esa habitación, era Javier quien le estaba enseñando a Fernanda a vivir de nuevo. Se fue de allí sin despedirse, la rabia y la frustración luchando dentro de él. Esa misma noche, su madre lo citó en su mansión. La encontró en su despacho, una habitación austera dominada por un enorme retrato de su difunto padre, un hombre al que Pedro apenas recordaba pero cuya sombra siempre lo había perseguido. Tenemos que hablar, dijo Isabel, sin rodeos. He adelantado la fecha de la boda. Pedro se quedó helado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te veo distraído, desenfocado. Victoria también lo ha notado. Necesitas anclarte, Pedro. Un matrimonio con una mujer de su clase te dará la estabilidad que pareces haber perdido, dijo ella, su mirada penetrante. No puedes tirar por la borda todo lo que hemos construido por una simple aventura con una empleaducha de floristería. ¿Cómo sabes? Empezó a decir Pedro. Yo lo sé todo, hijo mío, lo interrumpió ella. Tengo ojos y oídos en todas partes. Pensé que esa chiquilla entendería su lugar después de nuestro último encuentro, pero veo que es más persistente de lo que creía. No te preocupes. Ya me estoy encargando de ello. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. ¿Qué has hecho? Isabel sonrió, una sonrisa gélida y triunfante. Digamos que he tenido una conversación muy productiva con el director del hospital. Le he sugerido, como principal benefactora de esta institución, que ciertos pacientes cuya cobertura de seguro es limitada, podrían recibir un cuidado igualmente excelente, y mucho más económico, en una institución pública. El traslado de su padre podría realizarse mañana mismo. El mundo de Pedro se detuvo. Lo estaba chantajeando. Estaba usando la vida del padre de Fernanda para controlarlo. La rabia que había sentido antes no era nada comparada con la furia volcánica que estalló dentro de él en ese momento. Toda una vida de sumisión, de obediencia, de tragarse sus propios deseos, llegó a su punto de ebullición. Miró a su madre, y por primera vez, no vio a la mujer que lo había criado, sino a una tirana. A una carcelera. No, dijo, su voz era un gruñido bajo y peligroso que nunca antes había usado con ella. Isabel lo miró, sorprendida por su tono. ¿Qué has dicho? He dicho que no, repitió Pedro, dando un paso hacia ella, su cuerpo temblando de furia. No vas a trasladar a Roberto Aguilar. No vas a usarlo para manipularme. Y no voy a casarme con Victoria ni ahora ni nunca. Se acabó, madre. Se acabaron tus juegos, tus planes, tu control. Isabel se levantó de su silla, su rostro una máscara de incredulidad y furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que te he dado. Me has dado una jaula de oro, gritó él, la voz finalmente liberada. Me has dado una vida que yo no elegí y me has quitado el derecho a ser feliz. Amas al doctor Castillo, la leyenda que tú creaste. Pero a Pedro, a tu hijo, no lo has visto en años. Quizás nunca lo has visto. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y salió del despacho, dando un portazo que hizo temblar el retrato de su padre en la pared. Corrió hacia su coche, con un solo pensamiento en mente: Fernanda.
Tenía que llegar a ella. Tenía que decirle que lucharía por ella, por ellos. Que, por primera vez en su vida, iba a elegir su propio destino. Mientras conducía a toda velocidad hacia el hospital, el miedo y la euforia se mezclaban en su interior. Estaba aterrorizado por lo que acababa de hacer, por el puente que acababa de quemar. Pero también se sentía libre. Libre de verdad por primera vez. Llegó al hospital y corrió a la habitación de Roberto. El corazón le latía en la garganta. Iba a contarle todo a Fernanda, a pedirle perdón de rodillas si era necesario. Pero al llegar a la puerta, se detuvo en seco. A través del cristal, vio a Javier sentado en el borde de la cama, riendo con Roberto. Y vio a Fernanda, de pie a su lado, colocando una mano en el hombro de Javier con un gesto de afecto natural, sonriéndole con una calidez y una dulzura que Pedro ahora comprendía que nunca había sido para él. En ese momento, se dio cuenta de que su rebelión podría haber llegado demasiado tarde. Y el dolor de esa posibilidad fue más agudo que el filo de cualquier bisturí. Ver esa escena a través del cristal fue como recibir un diagnóstico terminal para una esperanza que ni siquiera sabía que albergaba con tanta fuerza. El hombre que minutos antes había derribado los muros de su propia vida, el rebelde recién nacido que había desafiado a su creadora, se desinfló. Toda la furia justiciera, toda la adrenalina de la libertad, se drenó de su cuerpo y fue reemplazada por un frío y pesado sentimiento de derrota. Se dio la vuelta antes de que pudieran verlo, antes de que su presencia convirtiera esa cálida estampa familiar en una situación incómoda. Caminó por el pasillo en la dirección opuesta, sintiendo las miradas curiosas de las enfermeras que lo habían visto correr enloquecido momentos antes. Ahora su paso era lento, arrastrado, el de un hombre que se dirige al patíbulo. No volvió a su oficina. En su lugar, subió a la azotea del hospital, un lugar que normalmente evitaba por el viento helado. Pero esa noche necesitaba el frío. Necesitaba que el aire gélido le golpeara la cara y le recordara que el dolor era real. Se apoyó en la barandilla de seguridad, contemplando las luces de la ciudad que se extendían bajo él como una galaxia caída. Siempre había visto la ciudad desde arriba, desde su penthouse de lujo, desde las ventanas de su oficina. Una vista de poder, de control. Pero esta noche se sentía diminuto, insignificante. Había ganado la batalla contra su madre solo para descubrir que ya había perdido la guerra por el corazón de Fernanda. Y le dolía. Le dolía con una intensidad física, una opresión en el pecho que ninguna de sus técnicas quirúrgicas podría aliviar. Se rió amargamente para sí mismo. Javier. El fisioterapeuta sonriente y sin complicaciones. Por supuesto que era él. Él era fácil. Era amable. No venía con un equipaje de una madre tiránica y una prometida trofeo. Él podía ofrecerle a Fernanda paz, normalidad. Todo lo que Pedro no podía. ¿Qué le había hecho pensar que podía simplemente irrumpir en su vida y reclamarla? Después de la forma en que la había humillado, después de su cobardía. La decepción en sus ojos no había sido una invitación, había sido una despedida. El sonido de la puerta de la azotea, abriéndose, lo sacó de su autocompasión. Se giró, esperando a un guardia de seguridad, pero la figura que se recortó contra la luz del pasillo fue la de Victoria. Llevaba puesto el mismo vestido esmeralda de la comida, ahora arrugado por la furia. Su rostro, usualmente una máscara de serena perfección, estaba contraído por la ira. «Así que aquí te escondes», espetó, su voz temblando de rabia contenida. «Mi madre me llamó. Me dijo que te habías vuelto loco, que habías terminado nuestro compromiso. Le dije que era imposible, que tú no tenías las agallas. Supongo que las dos nos equivocamos». Se acercó a él, el sonido de sus tacones caros resonando como disparos en el silencio. «Quiero oírlo de tu boca, Pedro. Dilo». Pedro la miró. Vio a una mujer que conocía desde hacía 2 años y de la que no sabía nada en absoluto. Nunca se había preguntado si era feliz, si tenía sueños más allá de las galas benéficas y las portadas de revista. Para él, ella solo había sido una parte del plan. Se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que él no era mejor que su propia madre. También la había usado a ella. «Es verdad, Victoria», dijo, su voz tranquila, desprovista de la emoción de antes. Lo siento por la forma en que ha pasado todo, pero no puedo seguir con esto. No puedo casarme contigo». Victoria soltó una carcajada que sonó más a un sollozo. «¿Sentirlo? Tú no sientes nada, Pedro. Eres un autómata programado por tu madre. ¿Y ahora? Tu programa ha sufrido un cortocircuito por culpa de una cualquiera que vende margaritas». «No hables así de ella», la advirtió Pedro,
su voz endureciéndose. La defensa automática de Fernanda lo sorprendió incluso a él. La furia de Victoria se desbordó. Oh, así que es por ella. Por esa mosquita muerta del hospital. ¿Qué te ha dado ella que no te haya dado yo? ¿Te crees que no me he dado cuenta de cómo la mirabas? ¿De cómo has estado ausente estas últimas semanas? Eres patético. Vas a tirar tu carrera, tu posición, tu futuro, por una aventura. No es una aventura, respondió él con firmeza. Es la primera cosa real que he sentido en mi vida. Y no espero que lo entiendas. Claro que no lo entiendo, siseó ella. Yo entiendo de alianzas, de poder, de mantener las apariencias. Cosas que tú deberías entender. Tu madre te destruirá, Pedro. Y cuando lo haga, yo estaré allí para verlo, y te juro que no moveré un dedo para ayudarte. Le dio una última mirada cargada de desprecio, se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo de nuevo con el viento y las luces de la ciudad. El encuentro, en lugar de hundirlo más, tuvo un efecto inesperado. Lo aclaró. Victoria no lo amaba. Amaba el acuerdo que él representaba. Y él tampoco la amaba a ella. Al terminar con ella, no le había roto el corazón, solo le había herido el orgullo. No había nada que salvar allí. La única pregunta que quedaba era, ¿había algo que salvar con Fernanda? Mientras tanto, en la habitación del hospital, Javier terminaba de guardar su equipo. Bueno, don Roberto, por hoy hemos terminado. Ha hecho un gran trabajo. Si sigue así, en un par de semanas estará bailando un tango, bromeó. Gracias a ti, muchacho, dijo Roberto con una sonrisa. Fernanda, te acompaño a la cafetería. ¿Quieres tomar algo?, ofreció Javier. Fernanda, cuya mente había estado vagando desde que el doctor Castillo había aparecido en la puerta para luego desvanecerse, forzó una sonrisa. No, gracias, Javier. Estoy un poco cansada. Creo que me quedaré con mi padre. Está bien. Como quieras. Nos vemos mañana, dijo él. Se inclinó y le dio un beso amistoso en la mejilla, un gesto que para él era natural, pero que a Fernanda le resultó incómodo. Cuando se fue, Roberto la miró con sus ojos sabios. ¿Estás bien, hija? Pareces distraída. Sí, papá. Solo estoy cansada. Roberto no se lo creyó. Es un buen muchacho, Javier, dijo, como quien no quiere la cosa. Sí, lo es. Pero no es el doctor Castillo, ¿verdad? Fernanda se sonrojó violentamente y miró a su padre, sorprendida. ¿De qué hablas? Hablo de la forma en que miras a ese doctor, y la forma en que él te mira a ti. Un hombre puede estar medio muerto, pero no ciego. Hay algo ahí, mi niña. Algo fuerte. Y por la cara que él tenía cuando se asomó a la puerta antes, también hay problemas. El corazón de Fernanda se aceleró. ¿Lo viste? Lo vi. Parecía un hombre que acababa de perderlo todo. Y luego vi a Javier besándote. Creo que el doctor Castillo también lo vio. La comprensión golpeó a Fernanda. Pedro no se había ido porque sí. Se había ido por lo que había visto. Y de repente, la distancia fría que había intentado mantener se desmoronó. Se preocupaba por él. Mucho más de lo que quería admitir. Al día siguiente, la calma aparente se rompió. Por la mañana, un hombre con un traje barato y cara de burócrata entró en la habitación de Roberto. Se presentó como el señor Martínez, del Departamento de Administración. Señorita Aguilar, dijo, evitando su mirada. Lamento informarle que, tras una revisión de su cobertura de seguro, hemos detectado ciertas irregularidades. Su póliza no cubre una estancia prolongada en una institución privada como la nuestra para este tipo de recuperación. Fernanda se quedó helada. Pero, me dijeron que todo estaba cubierto cuando ingresó de urgencia. Las urgencias son una cosa, la hospitalización a largo plazo es otra, recitó el hombre, como si leyera un guión. No se preocupe. Hemos hecho arreglos para que su padre sea trasladado al Hospital General del Estado esta misma tarde. Tienen unas instalaciones adecuadas. Adecuadas. Una palabra que significaba abarrotadas, con falta de personal y recursos. Fernanda sabía lo que esto era. No era el seguro. Era Isabel Castillo. Era el castigo. El pánico se apoderó de ella, un miedo frío y paralizante. ¿No hay nada que podamos hacer? Puedo intentar pagar. La cuenta acumulada ya es sustancial, señorita. El traslado es la mejor opción para todos. El hombre dejó una carpeta sobre la mesita de noche y salió de la habitación casi huyendo.
Fernanda miró a su padre, que había escuchado todo con una expresión sombría. No podía dejar que se lo llevaran de allí. No después de lo que Pedro había hecho, de lo cerca que había estado de morir. El cuidado que recibía aquí era excelente. Un traslado podría poner en riesgo su recuperación. Solo había una persona en todo el hospital que podía detener aquello. Solo había una persona que tenía que hacerlo. Lo encontró en su oficina. La puerta estaba abierta y él estaba de pie frente a la ventana, dándole la espalda. Parecía agotado, derrotado. Fernanda no se anduvo con rodeos. Irrumpió en la habitación, su voz un torbellino de miedo y acusación. Tu madre. Ha sido tu madre, ¿verdad? Pedro se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba demacrado, pero al verla, una chispa de vida volvió a sus ojos. Vio la angustia en su rostro y lo supo al instante. ¿El traslado? Quieren llevarse a mi padre al Hospital General. Esta tarde. Por supuestos problemas con el seguro. Esto tiene las manos de tu madre por todas partes, Pedro. Es su venganza. Se detuvo frente a él, golpeando su pecho con el puño cerrado, aunque el golpe fue débil, impotente. Te dije que era una mala idea. Te dije que no me metieras en tus líos. Ahora mi padre va a pagar las consecuencias de tu estúpida rebelión. Pedro la dejó desahogarse. Soportó sus golpes, mereciéndolos. Cuando las lágrimas de rabia finalmente empezaron a caer por las mejillas de Fernanda, él le sujetó suavemente las manos. Sí, ha sido ella, admitió, su voz grave. Y lo siento más de lo que puedas imaginar. Pero esto no es el final. Claro que lo es. ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a pedirle por favor a mami que no sea mala? No, dijo él, su mirada se intensificó. Sujetó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Sus pulgares limpiaron sus lágrimas. Anoche, después de que me fui de aquí, terminé mi compromiso con Victoria. Los ojos de Fernanda se abrieron de par en par, incrédula. ¿Qué? Y después de eso, continuó él, su voz bajando a un susurro íntimo y cargado de emoción, le dije a mi madre que se había acabado. Que no volvería a ser su marioneta. Que no me importaba el dinero, ni la posición, ni su maldito plan maestro para mi vida. Le dije todo eso, Fernanda. Lo hice por ti. Porque la idea de vivir el resto de esa vida falsa sin ti, era peor que la muerte. Fernanda no podía respirar. Era demasiado. Las palabras que había anhelado oír, mezcladas con el terror de la situación. Pedro, estás loco. Ella nos va a destruir. Que lo intente, dijo él con una fiereza que nunca antes le había visto. Ella no cuenta con una cosa. Su poder en este hospital viene de su dinero. El mío viene de esto, dijo, llevándose una de sus manos a su propio pecho, sobre su corazón. Y de mis manos. Soy el mejor cirujano que tienen. Soy el que trae prestigio a esta institución. Soy su activo más valioso, no su chequera. Y es hora de que se lo recuerde. Se inclinó hacia ella, sus frentes casi tocándose. El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos dos en la tensa quietud de la oficina. Me escondí, Fernanda. Fui un cobarde. Vi a Javier contigo y a tu padre, y huí. Pensé que te había perdido. Pero ya no voy a huir. Y no voy a perderte. La lujuria y la emoción se arremolinaban en sus ojos, una combinación peligrosa que la dejó sin aliento. No me importa la carrera ni el hospital si no puedo tenerte. Desde el momento en que te vi gritando en urgencias, desaliñada y hermosa, supe que algo había cambiado para siempre. He pasado días soñando despierto, imaginando cómo sería callar tus protestas con un beso, sentir tu cuerpo junto al mío sin estas estúpidas batas blancas de por medio, oírte decir mi nombre en un susurro, no con gratitud, sino con deseo. La confesión descarada y sensual la hizo temblar. Su corazón golpeaba sus costillas como un pájaro atrapado. Nadie le había hablado nunca así. Pedro, susurró ella, medio protesta, medio invitación. Dime que me detenga, susurró él contra sus labios, su aliento cálido enviando descargas por todo su cuerpo. Dime que no sientes esta locura que hay entre nosotros. Dime que prefieres la seguridad de Javier a este caos que soy yo, y te juro que daré la vuelta y me iré para siempre. Ella no dijo nada. No podía. Porque era mentira. No quería que se detuviera. En lugar de eso, alzó la barbilla y cerró el pequeño espacio que quedaba entre ellos. El beso fue una explosión. No fue tierno ni dulce. Fue desesperado, hambriento,
una colisión de dos almas que se habían estado buscando en la oscuridad. Pedro la levantó del suelo, presionándola contra la puerta cerrada de la oficina, sus manos enredándose en su cabello mientras las de ella se aferraban a los hombros de su bata como si fuera un salvavidas. Era un beso que lo reclamaba todo, que borraba a Victoria, a Isabel, a Javier. Un beso que sellaba un pacto. Cuando finalmente se separaron, jadeando, ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Se miraron a los ojos, el deseo y la determinación ardiendo en ellos. No te preocupes por tu padre, dijo Pedro, su voz ahora firme y llena de un nuevo propósito. Nadie lo va a mover de esa habitación. Ahora mismo voy a hacerle una visita al señor Martínez y al director del hospital. Y van a descubrir lo que pasa cuando intentan chantajear a la persona equivocada. Se apartó de ella, se enderezó la bata y se dirigió a la puerta. Era el mismo hombre, el mismo cirujano eminente. Pero todo en él era diferente. La forma de caminar, la luz en sus ojos. Ya no era una marioneta. Era un rey reclamando su trono. Y Fernanda lo observó marchar, el corazón dividido entre un terror absoluto por la guerra que se avecinaba y la emocionante certeza de que, por primera vez, tenía al mejor de los campeones luchando por ella. Pedro no caminó hacia la oficina del director, desfiló. Cada paso resonaba con una autoridad recién descubierta. La puerta del despacho de Manuel de la Rosa, un hombre cuyo mayor talento era apaciguar a los mecenas ricos, se abrió antes de que él pudiera tocar. El señor Martínez, el burócrata del seguro, estaba dentro, sudando a pesar del aire acondicionado. El director, Manuel, se levantó con una sonrisa nerviosa. Pedro, ¡qué sorpresa! Estábamos justamente hablando de un asunto administrativo menor. Corte en el teatro, Manuel, lo interrumpió Pedro, su voz era tan afilada y fría como el acero de su instrumental quirúrgico. Cerró la puerta tras de sí, y el sonido del cerrojo al encajar pareció sellar el destino de los dos hombres en la habitación. Acabo de enterarme de su brillante plan de optimización de recursos, con el paciente Roberto Aguilar. Manuel palideció. Pedro, tienes que entender, tu madre, la señora Castillo es nuestra principal benefactora, y ella expresó ciertas preocupaciones sobre la viabilidad financiera. Mi madre no opera corazones en este hospital, replicó Pedro, acercándose a la mesa y apoyando los nudillos en la madera pulida, inclinándose hacia adelante para clavar su mirada en el director. Yo sí. Yo soy la razón por la que millonarios de todo el país vuelan hasta aquí para que les abramos el pecho. Yo soy el que entrena a sus residentes y el que publica artículos que le dan a este hospital la poca reputación que tiene. El ala de cardiología, Manuel, esa que tú tanto presumes en tus cenas de recaudación, es mi reino. Y en mi reino, yo decido quién vive, quién muere y, desde luego, quién se queda. El señor Martínez carraspeó, intentando mostrar algo de valor. Doctor Castillo, las normas del seguro son muy claras. Y mis condiciones también, Martínez, lo cortó Pedro sin siquiera mirarlo. Volvió a centrarse en el director. Roberto Aguilar no se mueve de la suite de recuperación en la planta 7. Recibirá el mejor tratamiento postoperatorio disponible, incluyendo las sesiones de fisioterapia con el doctor Javier, todo facturado a una cuenta fantasma, a mi fundación personal, al fondo de caridad de los leñadores, me da absolutamente igual. Pero esa cuenta no le llegará jamás a su hija. ¿Entendido? Pedro, esto es muy irregular, no puedo simplemente, balbuceó Manuel. Aquí vino el golpe de gracia. Pedro se enderezó y su voz se volvió calmada, casi letal. Claro que puedes. Porque aquí tienes las dos opciones que te ofrezco. Opción 1. Haces exactamente lo que te acabo de decir, llamas a mi madre y le explicas con tus mejores palabras de adulador que hubo un lamentable error administrativo, que ya ha sido resuelto. Opción 2. Procedo a llamar a mis dos mejores residentes, los que estaban destinados a tomar mi relevo en unos años, y les ofrezco un puesto en la Clínica Mayo, donde sé que los recibirán con los brazos abiertos. Luego, redacto mi carta de renuncia con efecto inmediato, alegando diferencias éticas irreconciliables con la administración. Y finalmente, doy una rueda de prensa explicando cómo la dirección de este hospital prioriza los caprichos de una mujer rica por encima de la vida de un hombre humilde. El escándalo no solo te costará el puesto, Manuel, sino que hundirá este hospital en un pozo del que no saldrá en una década. Tú eliges. El silencio en la oficina fue total. Manuel de la Rosa miraba a Pedro como si lo viera por primera vez. No al niño prodigio, hijo de Isabel Castillo, sino a un adversario formidable. El director tragó saliva, cogió el teléfono y miró al señor Martínez. Salga de mi oficina, Martínez. Y cancele esa orden de traslado.
Hubo un error. Pedro no esperó a escuchar la conversación con su madre. Salió del despacho con la misma determinación con la que había entrado y caminó de vuelta a su oficina, donde Fernanda lo esperaba, mordiéndose las uñas. Al verlo entrar, se levantó de un salto, sus ojos llenos de una pregunta desesperada. Él no dijo nada. Simplemente caminó hacia ella, la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí, sellando sus labios con los de ella en un beso que ya no era de desesperación, sino de triunfo. Un beso profundo, posesivo, que le decía sin palabras que todo estaba bien, que ella estaba a salvo. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho, escuchando el latido acelerado de su corazón. «Lo hiciste», susurró ella. «Les dije que la guerra había empezado», respondió él, acariciando su cabello. «Y acabo de ganar la primera batalla». La levantó del mentón para que lo mirara. «Fernanda, esto no se acaba aquí. Mi madre es implacable. Va a contraatacar. Va a buscar la forma de herirte porque sabe que eres mi única debilidad. Y eso, el hecho de que seas mi debilidad, es lo que me hace más fuerte que nunca. Pero necesito que confíes en mí. No voy a dejar que te haga daño». Ella lo miró, y en sus ojos él vio más que gratitud. Vio fe. «Confío en ti, Pedro». Él sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. «Bien. Porque ahora que tu padre está a salvo, tengo otras prioridades. Y la principal es sacarte de este hospital por unas horas y llevarte a un lugar donde nadie nos conozca, un lugar donde no sea un doctor y tú no seas la hija de mi paciente. Un lugar donde pueda besarte de esta manera», y la besó de nuevo, esta vez con más lentitud, con una sensualidad que prometía un mundo de sensaciones por descubrir, sin que una enfermera pueda entrar por la puerta. Una hora después, estaban sentados en el capó del coche de Pedro, en un mirador olvidado con vistas a la ciudad. El sol de la tarde teñía el cielo de naranjas y púrpuras. Por primera vez desde que se conocieron, estaban fuera del ambiente estéril y cargado de tensión del hospital. Fernanda respiró hondo. «Huele a libertad», dijo. «Se siente como si fuera la libertad», contestó él, tomando su mano. Sus dedos se entrelazaron de forma natural, como si llevaran años haciéndolo. Hablaron. De verdad. Él le confesó el secreto que nunca había contado a nadie, ni siquiera a Victoria. Quería ser arquitecto. Me pasaba horas dibujando edificios, puentes, casas imposibles. Soñaba con crear espacios que hicieran feliz a la gente. ¿Y qué pasó? Mi madre dijo que era un pasatiempo, no una profesión para un castillo. Que el legado de mi padre era la medicina, la ciencia. Y que mi deber era honrarlo. Supongo que tuve miedo de decepcionarla. De no estar a la altura de esa enorme sombra. Fernanda le apretó la mano. «Aún puedes dibujar, Pedro. No tienes que dejar de ser una cosa para ser otra». Y entonces fue ella quien se abrió. Le habló de sus padres, de cómo se habían conocido en un baile de pueblo, de un amor tan sencillo y poderoso que había sobrevivido a todas las tormentas hasta que la enfermedad se llevó a su madre. Le contó que su pequeña floristería era su santuario, un lugar donde podía crear belleza con sus manos, un eco de la alegría que su madre sentía por su jardín. Mientras la escuchaba, Pedro se dio cuenta de que se estaba enamorando perdidamente. No de la chica vulnerable que había consolado, sino de esta mujer fuerte, resiliente y apasionada que había construido un mundo hermoso a pesar de sus cicatrices. «Eres increíble», dijo él, simplemente. Se acercó y la besó tiernamente. «Todo este tiempo, he estado reparando corazones rotos sin darme cuenta de que el mío ni siquiera estaba latiendo. Contigo, siento que mi corazón bombea sangre por primera vez». La confesión la dejó sin palabras. «Pedro», empezó a decir, pero él puso un dedo en sus labios. «Aún no digas nada. Solo déjame disfrutar de este momento. El primer momento de mi vida real». Pero la realidad, como un depredador paciente, esperaba el momento oportuno para atacar. Cuando Fernanda volvió al hospital esa noche, sintiéndose más ligera y esperanzada de lo que se había sentido en años, encontró a una visitante inesperada en la habitación de su padre. Isabel Castillo estaba sentada en una silla junto a la cama, tan elegante y fuera de lugar como un cisne negro en un estanque de patos. Su padre estaba despierto, pero su rostro era una máscara de tensión. La sonrisa de Isabel era gélida, cortante. «Señorita Aguilar. Qué bueno que llega». Le explicaba a su padre los maravillosos beneficios de la sanidad pública. «Salga de aquí», dijo Fernanda, su voz temblaba pero era firme. El miedo era una bola de hielo en su estómago, pero el recuerdo del beso de Pedro y su promesa le daban fuerza.
Ah, la fierecilla tiene garras, se burló Isabel, levantándose con una calma aterradora. Creí que mi hijo te había dejado claras las cosas, dijo Fernanda, interponiéndose entre la mujer y la cama de su padre. Tu hijo es un niño caprichoso en el cuerpo de un hombre. Y como a todos los niños, se le pasará el berrinche cuando se canse de su nuevo juguete, dijo Isabel, su mirada recorriendo a Fernanda con desprecio. Intenté razonar con él, pero su encaprichamiento es más fuerte de lo que pensaba. Así que ahora, voy a razonar contigo. Se acercó tanto que Fernanda podía oler su caro perfume, una fragancia fría y dominante. Mi hijo ha ganado una batalla, te lo concedo. Ha usado su prestigio para intimidar a unos cobardes. Pero esto es una guerra, y yo tengo un arsenal ilimitado. Y mi principal arma es que yo no juego limpio. Isabel sacó una chequera de su bolso de diseñador. Dime tu precio. ¿Cuánto por desaparecer? 100.000, 200.000. Ponle un número a tu dignidad y lárgate de nuestras vidas. El insulto fue tan directo, tan crudo, que Fernanda sintió una oleada de ira que eclipsó su miedo. Usted de verdad no entiende nada, dijo con una risa incrédula. El amor no es una transacción comercial. No está en venta. Y yo amo a su hijo. La palabra quedó flotando en el aire, sorprendiendo a la propia Fernanda tanto como a Isabel. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. El rostro de Isabel se contrajo en una mueca de asco. Amor. Qué palabra tan vulgar en boca de alguien como tú. Guardó la chequera. Muy bien. Si no quieres hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. Te doy 24 horas para que termines con Pedro. Para que le digas que fue un error, que te asustaste, que prefieres a alguien más sencillo como el fisioterapeuta. Invéntate lo que quieras. Si en 24 horas no has desaparecido de su vida, empezaré por destruir esa miserable tienda de flores que tienes. Una inspección de sanidad anónima, una subida repentina del alquiler. Soy muy creativa. Haré que tu nombre entre en una lista negra para que no puedas conseguir un crédito ni para comprar una bicicleta. Te hundiré, niña. Y cuando seas un lastre de deudas y desesperación, Pedro, mi Pedro, se cansará de salvarte y volverá a casa. Conmigo. Donde siempre ha pertenecido. La amenaza era tan brutal, tan precisa, que le robó el aire a Fernanda. Miró a su padre, quien había escuchado todo en un silencio impotente, las lágrimas brillando en sus ojos. Es tu elección, concluyó Isabel con una sonrisa triunfal. La felicidad de mi hijo, o tu propia aniquilación. Piénsalo bien. Y con la misma calma con la que había llegado, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio tóxico, el olor a perfume caro y el peso de un ultimátum. El veneno de las palabras de Isabel se quedó flotando en el aire mucho después de que ella se fuera, contaminando la pequeña habitación de hospital, asfixiando la frágil burbuja de esperanza que Fernanda había comenzado a construir. Miró a su padre, Roberto, quien la observaba con una angustia que le partió el alma. Él, que siempre había sido su roca, su protector, ahora estaba atrapado en una cama, indefenso ante el poder cruel de una mujer que podía aplastar sus vidas como a un insecto. Hija, comenzó Roberto, su voz ronca de emoción. No la escuches. Es una víbora. El doctor. Pedro, él luchará por ti. Fernanda se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su padre. Estaba fría y temblorosa. Luchará, sí, papá. Pero, ¿a qué costo? ¿Viste sus ojos? Esa mujer no se detendrá ante nada. Dijo que destruiría la tienda. Es lo único que nos queda de mamá. Es nuestro sustento. Y luego, ¿qué? ¿Nos dejará en la calle? Pedro no puede estar apagando fuegos toda la vida por mi culpa. Se cansará. O peor, ella le hará algo a él para castigarlo. Su propia lógica la estaba matando. Cada palabra de rendición era una traición al hombre que acababa de derribar un imperio por ella. Pero el instinto de supervivencia, el instinto de proteger a los suyos, era abrumador. Pasó la noche en un duermevela tortuoso, en el sillón junto a la cama de su padre. En sus sueños, veía las flores de su tienda marchitándose, sus pétalos volviéndose cenizas. Veía a Pedro, con el rostro cansado y demacrado, siempre luchando, siempre defendiéndola de sombras que se multiplicaban. Se despertaba con el corazón galopando, la decisión solidificándose en su pecho como una capa de hielo. El sacrificio. Era el único camino. Era injusto, era horrible, pero era la única forma de cortar el veneno de raíz. Ella no sería el ancla que hundiera a Pedro Castillo. Ella lo liberaría,
aunque esa liberación la destrozara a ella. A la mañana siguiente, cuando Pedro la llamó, su voz sonaba feliz, ligera por primera vez. Buenos días, bella durmiente. Te echo de menos. Tengo una cirugía en 1 hora, pero escapémonos a almorzar después. Conozco un pequeño restaurante italiano que te encantará. Cada una de sus palabras era una puñalada. Ella respiró hondo, reuniendo toda la frialdad que no poseía. Pedro, tenemos que hablar. El cambio en su tono fue inmediato. La alegría se evaporó. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es tu padre. Mi padre está bien, dijo ella, su voz monótona. Puedes verme en el jardín del hospital en 10 minutos. Y colgó, sin darle tiempo a responder. Se miró en el pequeño espejo del baño. Tenía ojeras, el rostro pálido. Era el rostro de una mentirosa, de una traidora. Perfecto. Él llegó puntual, con esa nueva energía suya, pero la preocupación ya le ensombrecía las facciones. Se acercó para besarla, pero ella dio un paso atrás. El gesto fue tan sutil, pero tan claro como un portazo en la cara. El dolor cruzó por los ojos de Pedro al instante. ¿Fernanda? ¿Qué sucede? Me estás asustando. Ella se abrazó a sí misma, evitando su mirada, clavando la vista en el viejo roble que una vez había dibujado en un momento de paz que ahora parecía de otra vida. Esto, nosotros, no puede ser, Pedro. ¿De qué hablas? ¿Qué no puede ser? Ayer estábamos, empezó él, confundido. Ayer fue un error, lo cortó ella, las palabras saliendo como fragmentos de vidrio. Me dejé llevar. La gratitud, el miedo por mi padre, la emoción del momento, pero no es real. No es real, repitió él, incrédulo, su voz empezando a subir de tono. Nada en mi vida ha sido más real que lo que siento por ti. ¿Qué ha pasado? Has sido mi madre. Sabía que haría algo. Dime qué te ha dicho, qué te ha hecho, y lo arreglaré. Tu madre no ha hecho nada, mintió ella, y fue la mentira más difícil de su vida. Soy yo, Pedro. Yo he estado pensando. Y esto es una locura. Tú eres el doctor Castillo. Perteneces a un mundo de cenas benéficas y apellidos importantes. Y yo vendo flores. Pertenezco aquí, con gente normal, con problemas normales. No me importa nada de eso. Creí que te lo había dejado claro. A ti no te importa ahora, porque es nuevo y excitante, insistió ella, recitando el guión que su mente torturada había preparado. Pero, ¿y después? ¿Crees de verdad que encajaría en tu vida? ¿Crees que tu madre simplemente se rendiría? Esto sería una guerra constante. Y yo no quiero esa vida. Yo quiero paz. Tranquilidad. Él dio un paso hacia ella, tratando de buscar sus ojos. Te daré paz. Lucharemos juntos. Ganaremos. Yo no quiero luchar, dijo ella, y finalmente lo miró. Dejó que viera la frialdad que se estaba forzando a sentir. Estoy cansada de luchar. Toda mi vida ha sido una lucha. Y ahora que mi padre está mejor, me doy cuenta de que quiero algo simple. Algo fácil. Hizo una pausa, preparando el golpe final, el que sabía que lo alejaría para siempre. Alguien como Javier, el fisioterapeuta. Es bueno. Es amable. Me hace reír. Y no viene con un ejército de problemas detrás. Con él, todo es sencillo. El nombre de Javier fue el verdadero golpe. Pedro retrocedió como si le hubiera abofeteado. El color desapareció de su rostro. La confusión fue reemplazada por una herida profunda, devastadora. Se quedó en silencio por un largo momento, procesando la traición. La mujer por la que acababa de quemar su vida entera le estaba diciendo que prefería a otro. Ya veo, dijo al fin, su voz era apenas un susurro roto. Todo el fuego, toda la confianza, se habían extinguido, dejando solo cenizas heladas. Así que de esto se trataba todo. Te usé. Me usaste para salvar a tu padre, y ahora que está a salvo, ya no me necesitas. ¿Es eso? La acusación era tan injusta que casi la hizo flaquear, pero aguantó. Si él la odiaba, sería más fácil para ambos. Asintió levemente. Siento si te he hecho daño, Pedro. Mi intención nunca fue. No digas nada más, la interrumpió, su voz recuperando una capa de la antigua frialdad del doctor Castillo, una armadura levantada a toda prisa sobre un corazón destrozado. Has sido muy clara. Se dio media vuelta, con la espalda rígida, y se alejó. No miró atrás. Y Fernanda se quedó allí, sola bajo el roble,
temblando incontrolablemente mientras los sollozos que había estado conteniendo la sacudían hasta los cimientos. Había salvado al hombre que amaba, y en el proceso, había destruido su propio mundo. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso para ambos. Pedro se sumergió en el trabajo con una ferocidad casi suicida. Operaba sin descanso, encadenando cirugías, llenando sus horas para no tener un segundo libre para pensar, para sentir. En el hospital, volvió a ser el impenetrable doctor Castillo, más frío y distante que nunca. Sus colegas notaron el cambio, el aura de tristeza que lo rodeaba, pero nadie se atrevía a preguntar. Era un fantasma en su propia vida, moviéndose por los pasillos que antes habían sido el escenario de su despertar y que ahora solo le traían el recuerdo de su humillación. Evitaba la planta 7 como si estuviera apestada. No quería saber nada de Roberto, y menos aún de ella. Para él, Fernanda Aguilar había dejado de existir. Por su parte, Fernanda se concentró en el alta de su padre. Roberto salió del hospital una semana después. Estaba débil, pero se recuperaría. Nunca hablaron del incidente con Isabel ni de la ruptura con Pedro. Era una herida demasiado profunda, un tema demasiado doloroso. Ella lo llevó a casa, lo cuidó, y volvió a abrir su floristería. Intentó encontrar consuelo en la rutina, en el aroma de la tierra y las flores, pero todo había perdido su color. Javier seguía llamándola, ajeno a todo el drama. Era tan amable y bueno como ella había dicho que era, lo cual solo aumentaba su culpa. Rechazaba sus invitaciones a salir con excusas amables, sintiéndose incapaz de estar con nadie. Su corazón le pertenecía a un hombre al que ella misma había desterrado. Un mes después del alta de su padre, Fernanda empezó a sentirse extraña. Un cansancio profundo que no se iba con el descanso. Náuseas matutinas que atribuía al estrés. Un día, mientras arreglaba un ramo de lirios, un mareo repentino la obligó a sentarse en el suelo de la tienda. El mundo daba vueltas y un pensamiento aterrador, imposible, comenzó a formarse en su mente. Compró una prueba de embarazo en la farmacia del barrio, sintiéndose como una criminal. Se encerró en el baño, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la caja. Y esperó. Los 2 minutos más largos de su existencia. Y entonces, apareció el resultado. Inequívoco. Positivo. Se quedó mirando las 2 líneas azules, que parecían gritarle. El aire se volvió espeso, pesado. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Embarazada. Estaba embarazada de Pedro. El recuerdo de su tiempo juntos, de los besos febriles en su despacho, en el mirador, había tenido consecuencias. Unas consecuencias que cambiaban absolutamente todo. Su sacrificio, su dolorosa mentira para alejarlo y protegerlo, ahora parecía una broma cruel del destino. Porque ya no se trataba solo de ella, o de él. Había una vida inocente en medio, un vínculo inquebrantable que los unía para siempre. Se deslizó por la pared hasta el suelo, abrazando su vientre plano, las lágrimas cayendo ahora no por un corazón roto, sino por un miedo y una confusión de una magnitud que nunca había conocido. Podía no decirle nada. Podía criar a este bebé sola, en la paz que le había costado todo. Protegería a su hijo de la guerra, de la abuela tiránica que seguramente intentaría controlarlo también. Pero al hacerlo, le negaría a su hijo un padre. Y le negaría a Pedro el derecho a conocer a su propio hijo. Recordó sus palabras, la tristeza en su voz al hablar de su propio padre, de vivir bajo su sombra sin haberlo conocido de verdad. ¿Podía ella hacerle eso a su hijo? ¿Y a él? La elección que había hecho para liberarlo ahora lo encadenaría a una ignorancia cruel. La guerra que había intentado evitar no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y el campo de batalla ahora estaba dentro de ella. Se puso de pie, se miró al espejo, a la mujer aterrorizada que le devolvía la mirada. Ya no luchaba por su tienda de flores o por su tranquilidad. Luchaba por el futuro de su hijo. Y en lo profundo de su corazón, sabía que, por mucho que le doliera, esta no era una batalla que pudiera librar sola. Pero, ¿cómo iba a acercarse al hombre al que había destrozado? ¿Cómo iba a decirle que la mentira que los separó había sido eclipsada por una verdad que los uniría para siempre? Reunir el coraje para enfrentarse a Pedro fue como prepararse para saltar a un abismo. Fernanda pasó una semana ensayando discursos en su cabeza, imaginando cada posible reacción, desde una ira glacial hasta un rechazo absoluto. Cada día, el leve malestar de su cuerpo le recordaba la urgencia y la realidad de su situación. Este bebé era un hecho. Y Pedro tenía derecho a saberlo. Decidió que la única forma de hacerlo era ir a su territorio, al único lugar donde estaba segura de encontrarlo,
aunque fuera el escenario de su mayor felicidad y de su más profunda humillación. Al volver al hospital, un aluvión de recuerdos la asaltó. El pánico en urgencias, el primer café compartido, los besos robados, el triunfo de él contra el director, y la sombra de Isabel Castillo, que parecía acechar en cada esquina. Vestida con una sencillez que era su armadura, se dirigió a la planta de cirugía cardiotorácica. Las enfermeras la reconocieron, sus miradas una mezcla de curiosidad y lástima. El chismorreo sobre la dramática ruptura entre el doctor Estrella y la humilde florista se había convertido en una leyenda del hospital. Le pidieron que esperara. Él estaba terminando una consulta. Sentada en la misma sala de espera donde una vez tembló por la vida de su padre, ahora temblaba por el futuro de su hijo. Cuando finalmente la puerta de la oficina se abrió, Pedro salió con un paciente. La vio. Por una fracción de segundo, sus defensas cayeron, y en sus ojos se asomó la herida, cruda y sin cicatrizar, antes de que una máscara de fría indiferencia se asentara en su lugar. Despidió al paciente y se volvió hacia ella. Señorita Aguilar. ¿A qué debo el placer? Su tono era formal, cortante, el de un médico dirigiéndose a una extraña. La palabra, placer, era una cuchilla de sarcasmo. Necesito hablar contigo, Pedro. Es importante, dijo ella, su voz apenas un susurro. Estoy muy ocupado, replicó él, mirando ostentosamente su reloj. Si es por algún tema relacionado con su padre, puede hablarlo con mi secretaria. No es por mi padre. Es sobre nosotros. Él soltó una risa amarga y desprovista de humor. ¿Nosotros? Creí que habías dejado muy claro que no existe un nosotros. A menos que tu fisioterapeuta te haya dado plantón y vengas a buscar un consuelo de segunda. La crueldad en sus palabras la hirió, pero la entendía. Él estaba sangrando y quería hacerla sangrar también. Por favor, Pedro. 5 minutos. Te lo ruego. La desesperación en su voz debió de traspasar su armadura, porque vaciló. Con un suspiro exasperado, le hizo un gesto para que entrara en su oficina. Era la primera vez que estaba allí desde aquel beso triunfante. Nada había cambiado, pero todo era diferente. Él no se sentó. Se quedó de pie detrás de su escritorio, una barrera imponente entre ambos. Habla. Tienes 5 minutos. Ella tomó aire. No había manera fácil de decirlo. Estoy embarazada, soltó. El silencio que siguió fue absoluto, denso. Pedro la miró fijamente, su rostro indescifrable. Luego, un tic apareció en su mandíbula. Estaba procesando la información, buscando el ángulo, la trampa. ¿Embarazada?, repitió él lentamente, y su voz era peligrosamente suave. Felicidades. Supongo que Javier debe de estar en la luna. Y ahí estaba. El insulto definitivo, la acusación de que el hijo era de otro. Un dolor agudo la atravesó, pero se aferró a su resolución. Sabía que esto iba a ser duro. El hijo es tuyo, Pedro. Él se quedó inmóvil. La máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando una tormenta de emociones conflictivas, incredulidad, rabia, pánico. ¿Mío? Eso es imposible. Tú y yo sabemos que no es imposible, dijo ella con una dignidad tranquila. Sucedió. Y este es el resultado. Pedro empezó a pasearse por la oficina como un animal enjaulado. ¿Y esperas que te crea? ¿Después de todo? ¿Después de decirme que preferías a otro hombre y echarme de tu vida como si fuera basura? Esto es una trampa. ¿Qué es? ¿Quieres dinero? ¿Es una artimaña de mi madre para...? Se detuvo, confundido por su propia lógica. No, esto no encajaba con el modus operandi de su madre. La respuesta de Fernanda fue callada pero cargada de poder. La primera persona a la que mentí en esa conversación, Pedro, no fuiste tú. Fui yo misma. Cada palabra que te dije ese día fue una mentira. Él se detuvo y la miró, la furia en sus ojos dando paso a una profunda confusión. No te entiendo. Y entonces, ella se lo contó todo. Le contó la visita de Isabel a la habitación del hospital, la amenaza brutal contra su tienda, contra su vida, el ultimátum que la obligó a elegir entre su amor y su supervivencia. Le habló del miedo por su padre, del terror de arrastrarlo a él a una guerra sin fin. Mientras hablaba, el rostro de Pedro pasó de la incredulidad a una comprensión horrorizada y, finalmente, a una furia fría y blanca que era mucho más aterradora que cualquier grito. La ira no era hacia ella. Era hacia su madre. Cuando terminó, el silencio volvió a la habitación. Pedro caminó hacia la ventana, dándole la espalda.
Fernanda no sabía qué pensar, qué esperar. Después de lo que pareció una eternidad, habló, su voz era grave. Toda mi vida, me he sometido a ella. La obedecí, seguí sus reglas, creyendo que era una especie de deber filial, de amor distorsionado. Cuando finalmente me enfrenté a ella por ti, creí que había cortado los hilos. Pero no lo hice. Solo hice que tirara de ellos con más fuerza, y esta vez, te usó a ti para herirme. Se dio la vuelta y la miró. Y por primera vez desde que ella entró, la frialdad había desaparecido de sus ojos. En su lugar había un dolor inmenso, una culpa y algo más, algo que se parecía a un respeto a regañadientes. Lo que hiciste, dijo él, fue el sacrificio más valiente y estúpido que he visto en mi vida. Se acercó a ella, deteniéndose a un paso de distancia. Tú no tenías que protegerme a mí. Mi deber era protegerte a ti. Y te fallé. Debí haber imaginado que haría algo así. Debí haberte buscado. Debí haber luchado más por ti en lugar de lamer mis heridas como un animal cobarde. Ambos estábamos heridos, susurró ella. Él extendió la mano, lentamente, como si temiera que ella se desvaneciera, y rozó su mejilla. El simple contacto fue una descarga eléctrica, una confirmación de que a pesar de las mentiras y el dolor, la conexión seguía allí, viva y pulsante. Un bebé, dijo él, más para sí mismo que para ella, la enormidad del hecho finalmente asentándose en su mente. Miró hacia su vientre, y una maravilla casi infantil se reflejó en sus ojos. Vamos a tener un hijo. Y en esa frase, en el uso de vamos y un hijo, Fernanda supo que la guerra, su guerra solitaria, había terminado. Ahora eran un equipo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella, su voz temblando de alivio. La resolución en el rostro de Pedro fue instantánea. Se enderezó, la mirada de un cirujano planeando la operación más importante de su vida. Vamos a hacer esto de la manera correcta. Nos vamos a casar. La propuesta la tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? Pedro, no. No tienes que. No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero hacerlo, la interrumpió, tomando sus dos manos entre las suyas. Fernanda, te he amado desde el primer momento, incluso cuando no sabía qué era el amor. Huí de ese sentimiento, me escondí de él, y luego lo perdí por mi orgullo. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Quiero despertarme contigo cada mañana. Quiero ver cómo crece nuestro hijo. Quiero construir una vida contigo, lejos de la influencia de mi madre. Quiero ser el hombre que siempre debí haber sido. Para ti. Para nosotros. La sinceridad en sus palabras era tan abrumadora, tan sanadora, que las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de alegría. Él la secó suavemente. Hay una condición, dijo él, su voz se tornó seria. ¿Cuál? Déjame encargarme de mi madre. Esta vez, a mi manera. Prométeme que no te interpondrás, sin importar lo que escuches. Ella necesita entender, de una vez por todas, que su control sobre mi vida ha terminado para siempre. Y la única manera de que lo entienda es si la corto de raíz. A Fernanda no le gustó la idea. Temía por él, por la brutalidad de la confrontación final. Pero al ver la determinación inquebrantable en sus ojos, supo que él necesitaba hacer esto solo. Asintió. Esa misma noche, Pedro se presentó en la mansión Castillo. Entró sin anunciarse, interrumpiendo una de las elegantes cenas de su madre. La encontró en la cabecera de la mesa, rodeada de la flor innata de la sociedad, Victoria sentada a su derecha, luciendo aburrida y resentida. La aparición de Pedro, vestido con su ropa de hospital y con una expresión de tormenta en el rostro, hizo que la conversación se detuviera en seco. Pedro, ¿qué modales son estos?, siseó Isabel, avergonzada ante sus invitados. Pedro ignoró a todos los demás. Se dirigió directamente a ella, su voz resonando en el silencioso comedor. He venido a informarte de 2 cosas. La primera es que Fernanda y yo nos vamos a casar. Ella va a ser mi esposa y la madre de mis hijos. La segunda, y aquí su voz bajó, volviéndose mortal, es que a partir de este momento, estás fuera de mi vida. Hubo una exclamación ahogada de los invitados. Isabel se puso de pie, su rostro pálido de furia. ¿Te has vuelto completamente loco? No, madre. Me he vuelto completamente cuerdo por primera vez, respondió él. Te di todo, mi obediencia, mi carrera, mi vida. Y usaste ese poder para intentar destruir a la única persona que he amado de verdad. Usaste tu dinero para chantajearla y tu lengua para humillarla. Me subestimaste. Creíste que seguiría siendo tu niño obediente.
Pero ese niño murió. Murió el día que amenazaste a su familia. Miró a su alrededor, a los rostros de los invitados que ahora eran testigos de la caída de la Casa Castillo. Quiero que todos los presentes sepan que cualquier conexión financiera o social que tengan conmigo queda, desde hoy, completamente disuelta. No quiero tu dinero. No quiero tu nombre. No quiero tu herencia. Te los puedes quedar. Puedes seguir viviendo en tu mausoleo dorado, controlando a tus marionetas, pero yo ya no soy una de ellas. Se dio media vuelta para irse. Isabel, desesperada, jugó su última carta. Si te vas por esa puerta, no vuelvas nunca más. No tendrás nada. Esa mujerzuela te dejará en la ruina y volverás arrastrándote. Pedro se detuvo en el umbral, pero no se giró. Te equivocas. Si me voy por esta puerta, lo tendré todo. Y se fue, dejando tras de sí un silencio de tumba, a una madre destronada y los fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su linaje y su control eran el único legado que importaba. Pero la vida encontró una forma de abrirse paso. La historia de Pedro y Fernanda es un poderoso recordatorio de que las verdaderas raíces no son las que nos imponen, sino las que elegimos echar en el corazón de otra persona. Su amor no fue un cuento de hadas, fue una batalla campal contra las expectativas y la tiranía, demostrando que la libertad más grande es elegir a quien amar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para encontrar la fuerza de convertirnos en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal.